Hola amigos y seguidores de Diario La Prensa. Me encuentro con el máster Roberto Carías, quien es director nacional de Ciencia e Investigación de Western International School. Un gusto compartir en este live, máster. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estamos? Bueno, un saludo a todos. Bien, bien. En este live queremos compartirle a la población en general estos colores que ha tenido últimamente o en estos días el sol en San Pedro Sula, justamente, y en toda Honduras. Obviamente, Roberto, explícanos cuáles son las razones, pónganos en contexto de lo que en realidad está aconteciendo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cree en temores. eh, Primero pónganos en contexto para luego llevarle a algunas recomendaciones a la población sanpedrana y en Honduras en general. Bueno, el contexto, hay muchas cosas que están sucediendo estos días. Eh, se ha combinado toda una serie de factores, incluso con algunos factores que no tienen nada que ver también, que escuchamos el tema de las auroras y de las protuberancias que vienen del sol, de todas las partículas cargadas que no están directamente relacionadas con estos fenómenos que nosotros tenemos ahora. Lo que pasa es que ahora tenemos digamos, una lluvia de noticias que nos hacen pensar que realmente están pasando muchas cosas que nos afectan. Eh, para ser concreto, sí tenemos varias situaciones. Yo creo que la más preocupante de todas es precisamente esa contaminación del aire que estamos teniendo en este momento. Producto de las quemas, producto de, pues, todas estas situaciones que han hecho que, por ejemplo, tanto el Distrito Central como, por ejemplo, San Pedro Sula, estemos viendo esa gran cantidad de humo. Esa cantidad de humo tan fuerte que nosotros estamos viendo actúa como efecto invernadero porque se acumula el calor y entonces, más allá de que ahora mismo estamos pasando por una época en que el sol también está en, su punto, en varios de sus puntos más altos en el cielo, también estamos teniendo una gran acumulación de calor. Entonces, por eso estos días hemos estado teniendo temperaturas bastante altas. Veíamos al inicio de la semana, por ejemplo, que en San Pedro Sula íbamos a tener temperaturas máximas arriba de los 40 grados durante toda la semana. Entonces, y casualmente, pues siempre revisando ahora los pronósticos, creo que ahora mismo, según el pronóstico, el viernes va a ser el día que va a ser un poquito más caliente al resto. Todos estos días andan bastante parecidos, pero sí hay una predicción para San Pedro Sula para este viernes para una sensación térmica de 47 grados en San Pedro Sula. Y bueno, son temperaturas que andan ahí por los 41, 40, 41 grados digamos, en esta zona y temperaturas algo menores en el resto del territorio nacional. Las razones en cuanto a este color rojizo que está teniendo el sol en estos momentos, en esta puesta, pues ya mencionaba usted que se debe a la contaminación, ¿no? Y algunas de las actividades que ha tenido el sol, porque el fin de semana tuvimos una espectacular tormenta solar que incluso dieron en espectaculares auroras boreales por el mundo. Sí, así es. Entonces, bueno, entonces vamos a ir por partes. Entonces tenemos lo que es todo este tema de las quemas, que es muy, muy preocupante. Realmente aquí sí tenemos que ver dónde es que se está originando este tema de las quemas, que yo creo que es el problema que más podemos controlar y es el problema que se nos está yendo de las manos. Entonces, por eso estamos sintiendo estas temperaturas sofocantes, y no la temperatura sofocante, sino que más bien esta contaminación. Uno sale por la mañana y uno siente todo esto que es ese humo que estamos respirando. Ese es una. Hay otro tema que viene también, que hemos escuchado y que es algo estacional que viene todos los años, que es este tema del polvo del Sahara. El polvo del Sahara pues va a estar llegando, tengo entendido, no estoy seguro, creo que no ha llegado todavía, pero son partículas de polvo que precisamente vienen desde África. Sabemos que a estas latitudes, los vientos que son bien intensos son los vientos alisios, son vientos que vienen del noreste y esos vientos vienen arrastrando toda esta gran cantidad de partículas que ya deberían estar llegando. Normalmente son estos meses, mayo, junio, julio, los meses en que vienen estas partículas allá de África, y eso ya trae toda esta carga de partículas que nosotros también estamos respirando.
Estamos viendo algunos índices, vemos algunos de los índices, seguramente ahí andan circulando, por ejemplo, ahí uno lo ve en noticias, redes sociales, etcétera. Uno está viendo que estas partículas que nosotros estamos respirando, todas estas partículas nocivas por las cuales el aire está ahora bastante contaminado, son en realidad partículas bien pequeñas. Estamos hablando cuando hablan de P2.5, están hablando de partículas que son de un diámetro menor a 2.5 micras, lo cual es extremadamente pequeño. A mí me gusta poner en contexto esto porque, por ejemplo, si nosotros pensamos el grosor de un cabello humano, digamos, el grosor medio de un cabello humano anda alrededor de las 70 micras. Entonces, estas partículas son mucho más pequeñas que ese grosor del cabello humano. Entonces, eso hace que nosotros estemos respirando un montón de cosas sin saberlo. Y eso es contaminación que nosotros estamos absorbiendo. Entonces, ahí tenemos esa combinación de factores que hacen que ahora el aire esté tan contaminado, que ahora tengamos esa tentación incluso de querer ver el sol con nuestros propios ojos, cosa que igual no tenemos que hacerlo porque la radiación ultravioleta siempre está ahí. Entonces, entonces, pues, por ejemplo, ahora sí, ahora casualmente estaba viendo esta puesta y entonces se veía ese sol rojo y uno tiene esa tentación. Pero siempre hay que tener cuidado, la radiación ultravioleta es altamente energética, esa siempre nos daña la vista, tratemos de no hacerlo más allá de que tengamos la tentación. Entonces, ese es un tema, ¿sí? No, hacia ahí va mi pregunta. Roberto, en cuanto a estas temperaturas y estas sensaciones térmicas que se están sintiendo en San Pedro Sula, también hay una alta incidencia en rayos ultravioleta. ¿Y habrá un Exacto. día en específico o ya estamos sintiendo esas altas incidencias en cuanto a los rayos ultravioletas directamente en el cuerpo humano y más en una ciudad de San Pedro Sula altamente calurosa? Sí, claro. La radiación ultravioleta, como es una radiación altamente energética, pues esa provoca ciertas enfermedades en la piel, pudiendo llegar incluso hasta cáncer en la piel, pero hay otras enfermedades que también están asociadas a la absorción de los rayos ultravioleta. Hay un índice que mide la incidencia de rayos ultravioleta. Cuando ya sobrepasa de 11, ya estamos hablando de una cantidad extrema de radiación ultravioleta. Estos días incluso hemos tenido, aquí sí, directamente asociados, cuando ya está a mediodía y el sol está en lo más alto, hemos llegado incluso a tener índices de 12 o 13. ¿Verdad? Yo que reviso más San Pedro Sula, aunque siempre estoy pendiente de todo el resto del país, pero sí estoy revisando yo bastante pues lo que es San Pedro Sula, que ahí tenemos bastante incidencia aquí de radiación ultravioleta, de calor. Lo de los rayos ultravioleta es algo que medianamente se ha ido solucionando. O sea, esto es una demostración de que a veces cuando ya la situación se vuelve el límite y cuando queremos resolverla, se resuelven. Recordamos el agujero de ozono, que fue muy popular en los años 70, en los años 80, porque ese agujero de ozono aumentaba la incidencia de la radiación ultravioleta. Pero en ese momento se sacaron del mercado los clorofluorocarbonos, que son materiales que venían en desodorantes, refrigerantes, que eran los que dañaban la capa de ozono, que es una capa que está a unos 25 kilómetros de altura y ese ozono absorbe los rayos ultravioleta. Entonces, en ese momento ya se sacaron del mercado y logramos, pasadas un par de décadas más, ya logramos la recuperación de la capa de ozono. Pero igual, siempre tenemos incidencia, siempre tenemos contaminación y siempre tenemos estos problemas con el sol. Casualmente, pasando al otro tema que me decías, lo que ha estado ocurriendo con el sol y con estas eyecciones solares, sí, tuvimos la semana pasada, por la mancha esta 3664, salieron gran cantidad de partículas cargadas que durante todo el fin de semana interactuaron con el campo magnético de la Tierra y se pudieron ver estas magníficas auroras en muchas partes del mundo. Normalmente las auroras son exclusivas para zonas que están cerca de los polos, por ejemplo Escandinavia, como por ejemplo la Antártida, regiones del sur de Chile, Argentina, que ahí tenemos también auroras, digamos Canadá. Entonces, en estas zonas, Islandia, se pueden observar las auroras normalmente porque ellos están cerca de los polos magnéticos de la Tierra donde hay una actividad más intensa de interacción.
pero este fin de semana se pudieron observar en lugares como ya zonas más al sur de Estados Unidos, Florida, se pudieron ver en México, en la parte sur de Europa, en las Islas Canarias, en Puerto Rico. Entonces, eso quiere decir que la actividad estuvo intensa. Incluso el día de ayer hubo una eyección de masa coronal muy, muy intensa, mucho más fuerte que las anteriores. Ayer la tuvo el Sol. Lo único es que como ya la mancha se está perdiendo, porque el Sol está en rotación, entonces esta mancha ya está poniéndose detrás del limbo, entonces ya toda esta eyección va hacia un lugar diferente que es la Tierra. Entonces, por suerte, no tuvimos que interactuar nosotros. Algunas partículas vendrán, pero pocas, no va a generar gran problema. Pero sí tuvimos ayer otra explosión y hay que seguir pendiente del Sol precisamente porque el Sol va a seguir en alta actividad durante este año. Algunas recomendaciones generales que le quiera hacer llegar a la población en general sobre estos temas, sobre el calor, sobre lo del sol, las altas temperaturas o la alta incidencia de rayos ultravioleta. Bueno, siempre digamos que tenemos las dos recomendaciones de siempre. Una, siempre estar protegidos, ¿verdad? Porque la radiación solar siempre nos va a estar haciendo daño. Esa es una. Y la otra es siempre, qué bueno que están estos espacios, por ejemplo, el espacio que ofrece la prensa, qué bueno que están estos espacios para poder platicar de esto, porque realmente durante estos días ha salido una gran cantidad de información falsa. Yo veía varias noticias, veía, por ejemplo, alguna que decía exagerando, y claro, la población no tiene la obligación de saberlo todo, por eso precisamente hay que tener a las personas correspondientes dando la información. Decía, se hablaba incluso de que mañana jueves iba a ser el día más caliente de todo el año y que la sensación térmica iba a llegar hasta los 60 grados. Entonces, una sensación térmica de 60 grados no va a ocurrir acá. Bueno, podrá ocurrir en un futuro si seguimos con el calentamiento global, por supuesto, pero ahora mismo no vamos a tener una sensación térmica de 60 grados. O sea, eso es un salto muy grande y eso no va a ocurrir. Entonces, claro, la gente se alarmó. Incluso andaba un mensaje diciendo, debería haber este jueves un corte de energía desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para evitar que los transformadores que están expuestos a este calor se sobrecalienten y exploten. O sea, esas son informaciones que vienen de la desinformación. Aquí, pues claro, obviamente autoridades de las empresas eléctricas deberían pronunciarse y decir, realmente eso no va a pasar. El equipo está diseñado para que no pasen estas cosas, para aguantar, resistir altas temperaturas. A decir, claro, transformadores han explotado, sí, hay problemas, hay algún problema de sobrecarga, de malas instalaciones, algún equipo que pueda estar obsoleto, etcétera, puede ocurrir. Pero en este evento en particular, por una ola de calor, no es que va a ocurrir eso, no es que va a ocurrir eso en el país y que van a ocurrir estas altísimas temperaturas. Entonces siempre hay que tener cuidado con este tipo de noticias y estar bien informados, así como este tema de la temperatura. Evidentemente salieron noticias que vamos a tener que, por ejemplo, el mes de junio va a tener un promedio más alto de temperatura en el mundo, pero nosotros lo malinterpretamos y tendemos a pensar, entonces en Honduras vamos a tener temperaturas extremadamente altas. Entonces, en realidad, eso no. Eso, ahí estamos hablando de un promedio global, porque sabemos que en junio ya estamos entrando a otra temporada en Honduras, las temporadas ya tienden a descender, entonces no vamos a esperar temperaturas sofocantes como las que estamos teniendo ahora, no las vamos a esperar en el mes de junio. Entonces, como digo, pero sí, el tema del calentamiento global es extremadamente preocupante porque sí está ocurriendo, entonces tenemos que dar las precauciones y tenemos que informarnos bien. Entonces, más que todo, el mensaje es siempre informémonos bien y hagamos todo lo posible, pues precisamente para cuidar nuestro planeta. Bueno, ya han escuchado algunas recomendaciones de la que ha dado el experto en astronomía, Máster Roberto Carías, director nacional de investigación de Western International School. Y más que decirles que se sigan informando de las plataformas de Diario La Prensa, www.laprensa.hn, en Facebook, en Instagram, donde se comparte constantemente este tipo de noticias astronómicas, igual las emisiones de alerta por parte de las autoridades competentes. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, un placer. Y aquí nos veremos de nuevo.